le quería preguntar por eso, porque usted fue testigo de cómo se recuperó la democracia en Bolivia. Y ahora parece que vivimos una regresión. En las elecciones que estamos viviendo hay mucha polarización. ¿Viene de atrás? O sea, ¿siempre ha habido polarización o ahora hay más después de los gobiernos de Evo Morales? Mira, permíteme hacerte una especie de introducción a tu pregunta. Sí. Bueno, efectivamente a mí me tocó jugar ese rol de ser el vicepresidente del primer gobierno democrático y de haber luchado antes contra los militares para sacarlo del sistema político, porque lo que había en Bolivia era el golpismo civil-militar desde la fundación de la República. Nunca habíamos podido tener un sistema democrático. Entonces, yo formo parte de aquello que llaman la generación de la democracia en Bolivia. Sí, sí. Los que nos tocó hacer esa tarea inicial. Ahora, para ponerte un poco en antecedentes, de alguna manera se parece, aunque no lo creas, el fondo del problema a lo que pasa en España. En España hay fuerzas políticas, no las quiero nombrar, o hay tendencias que están contra lo que fue la transición. Critican la transición, o sea, cuando muere Franco se tiene que hacer algo y resulta que ahí tienen que entrar buenos y malos, pues, porque tú no puedes elegir quiénes forman parte de la fiesta y quiénes no forman parte. Entonces, se tuvo que hacer lo que tú sabes que pasó en España. En Bolivia hubo una cosa parecida. Después de tanto golpismo civil-militar, habían partidos que habían estado siempre gobernando con militares, que normalmente eran conservadores de derecha. Pues para nosotros la izquierda fue duro tener que entrar a las elecciones y tener que convivir, por primera vez convivir, y esa era la necesidad, y empezar entonces a jugar reglas de juego democráticas. Tal era la situación en Bolivia que cuando yo, como vicepresidente, presidente del Congreso Nacional, me preguntaron la dirección de vivienda, yo le dije que no tenía domicilio, porque efectivamente yo pasé de la clandestinidad directamente al Congreso a hacerme cargo de la presidencia del Parlamento. Entonces, pero resulta que allí me encuentro que solamente unos veteranos por ahí sabían algo de cómo funcionaba un parlamento. Entonces tuvimos nosotros que ir viendo cómo íbamos a hacer funcionar el parlamento. Bueno, entonces ahí hubo una convivencia, hubieron gobiernos, nos tocó la etapa del neoliberalismo, en los finales de los 80, en los 90. Entonces un gobierno tan pobre, sin dinero, fue víctima absoluta de los mandatos del Fondo Monetario y de los organismos internacionales. Entonces resulta que la primera crítica que surge cuando surge Evo, porque Evo llega al Parlamento, al Congreso, como diputado de nuestro partido, del MIR. Él era de la zona cocalera, de los que producen coca, y nosotros lo apoyamos para que sea diputado por primera vez en el 97. Pero claro, él ya venía con una mezcla de trotskismo, anarcosindicalismo, que traían de las minas todos los mineros relocalizados que se habían ido a fabricar cocaína, a cultivar coca, que fue la manera donde se encontró trabajo en ese tiempo en Bolivia. Entonces, todo ese contexto es que sale Evo. Y entonces tú dices, es meritorio que Evo haya logrado liderar esto. Es meritorio que él haya tenido condiciones personales para hacerlo. Pero yo te digo que es más meritorio para el establishment de ese momento de Bolivia de haberlo elegido. Porque no se piensa
se piensa solamente en la dirección de decir, ah, cabán, qué bien, un indio en el gobierno, aunque en realidad es un mestizo. Pero no se toma en cuenta que fue elegido por todo un país. O sea, que quería decir que el país estaba preparado ya para dar un paso más adelante, que era cuál, que la democracia se había instalado con distintos partidos, pero que venían de élites universitarias, no necesariamente económicas, sino de élites intelectuales, como nuestro partido que se funda en la universidad y participa en todo esto. Entonces, necesariamente se sentía que después de 25 años la democracia boliviana necesitaba más pulmón, necesitaba mayor participación de los sectores sociales, no solamente clasistas, sino también de sectores indígenas importantes, ¿verdad? Entonces estaba todo maduro. Y nos pareció, a mí, por ejemplo, me pareció que era muy bien. Y yo te diré que yo voté por Evo. O sea, el primer voto voté por Evo porque me parecía que era un paso que la democracia tenía que dar. Ahora, la decepción viene después cuando resulta que se trataba de democracia, habíamos fundado una democracia, y resulta que empiezan a salir discursos raros, es decir, por ejemplo, eso de la separación de poderes, son cosas del imperialismo. Y empezar, de hecho, a eliminar la separación de los poderes, hacer su propio sistema judicial y empezar a usar discursos, decir, si hemos llegado aquí es para no irnos nunca más. Es decir, entonces fue enervando el país hasta que ya frontalmente dijeron que se quedaban, hicieron una convocatoria a una consulta en el año 16 sobre si se quedaban o no, y la inmensa mayoría del país dijo no. O sea, pero ellos persistieron y al final resolvieron con un sistema judicial que lo tienen controlado, subsistieron la idea de prolongarse en el poder, 14 años ya, y del régimen republicano, no de los regímenes europeos. Pero además, es decir, la presidencia perpetua. Entonces, esta fue la situación que fue generando, deteriorando, por una parte, haciendo ellos su esquema, compactándose, pero además le tocó la época de mayor abundancia de dinero en Bolivia. Nunca Bolivia tuvo tanta plata como la que manejó Evo Morales. El despilfarro fue brutal, la corrupción también, que no había control de poderes, en fin, etc. Y nunca, como nunca, también el narcotráfico operó en Bolivia. Hubo mucho ingreso de narcóticos en Bolivia de paso a Brasil, de venida del Perú, de paso a la Argentina, hacia Europa. Entonces, recursos fueron abundantes y en gran parte los recursos del Estado se los fue lanzando a través de un sindicalismo campesino o cocalero, que eran en realidad los que se fueron convirtiendo en los circuitos por donde circulaba un dinero, que no era un dinero sino para supuestamente ayudar a la organización que iba a cualquier parte. Bueno, entonces, esta situación, esto es lo que ocurrió. Yo te digo España porque sé que en España también hay críticas en ese sentido, ¿verdad? Hay críticas en ese sentido. Pero bueno, eso es. ¿Evo ha polarizado el país realmente? Bueno, cuando queríamos que fuera una integración, terminó en polarización. Es increíble, y ahí hay unos intelectualoides de España que tampoco los quiero nombrar, que estuvieron asesorando aquí, que trajeron la idea del plurinacional.
¿entiendes? Entonces resulta que Bolivia es plurirregional, sí, como es España un poco, sí, son las regiones. sí. Entonces ellos trajeron el elemento plurinacional y hicieron una constitución en la cual nace un Estado plurinacional en base a la raza, Mm, al idioma, a la cultura, mm, la religión, etc. O sea, paralelamente a lo que ocurría en el Medio Oriente con el ISIS. ya. El ISIS en el Medio Oriente estaba haciendo exactamente lo mismo, Ujú, querer hacer un califato. Por eso en algún discurso mío yo le dije califa a Evo Morales, porque en realidad lo que estaba haciendo era un califato a nuestra manera. mm, Entonces, ahí sí se dio una especie de ruptura por el discurso de mm, hablar de indios y blancos, mm, de, mm. de hacer una acentuación firme en el tema racial. Sí. Eso polarizó enormemente la política Mm, con el incremento del tema racial. ujú. Y la violencia, usted la ha sufrido en primera persona. Hay mucha violencia en la política boliviana. A qué se debe? ¿Sí? ¿Y cree que No, eso bueno, va a aumentar? hoy día no hay más violencia que en Chile, por ejemplo. Ujú. No hay más. O sea, se está exagerando también lo de Bolivia. ¿Sí? O sea, Ujú. una vez la violencia que tuvimos que hacerla desde la clandestinidad, y Sí, España sabe eso también, sí, contra las dictaduras militares. sí. Y las derrotamos para implementar la democracia. Mm, Y otro es el tipo de violencia que se da hoy día, de que se encuentran dos caravanas de propagandistas de los distintos parlamentarios. sí. Y bueno, hay algunos manoteos, algunas cosas de estas que tiene que intervenir la policía, pero es una cosa rápida. Mm, Sin embargo, hay un cierto temor, un mm, cierto temor a que puedan salirse las cosas de control dependiendo qué resultado pueda darse. Pero mm, sobre todo se teme que no gane Evo Morales y mm. ahí sí pueda surgir una especie de movilización de los cocaleros, de los sindicatos, de las organizaciones campesinas que ellos hicieron, etc. Ujú, Eh, pero sin embargo tampoco es una cosa que hay que exagerar. ujú. Tengo la impresión que se está exagerando eso desde el exterior. Ha dicho que no gane Evo Morales, pero él no está en la papeleta. Pero usted cree que sí está en la papeleta Evo Morales realmente, ¿no? Sí, no te entendí. Sí, quiero decir, Evo Morales no es candidato, de hecho, pero usted cree que realmente es Evo Morales el que compite, ¿no? Sí. Ahora, lo Mm, interesante es que sí, al que puso de candidato el tal Arce, sí, vuelve a ser de la parte de esos sectores intelectuales que hicieron la democracia. O ya. sea, es un catedrático de universidad, Ujú, es blanco, mm, y ponen a uno moreno, de indio segundo. mestizo de vicepresidente. O Ujú, sea, hacen una mezcla ellos mismos jugando con el tema racial, ujú, ¿verdad? Entonces, pero sin lugar a dudas que hasta ahora, mm, Evo Morales es la figura que está por encima de todo dentro del MAS, mm, aunque ya empiezan a haber ciertas voces que empiezan a hablar de manera independiente, porque antes en el MAS era una palabra que la repetían todos. mm, Eso es normal que ocurra. Eh, pero es una situación difícil de definir porque si gana el partido de Evo Morales, mm, Evo Morales si quiere entrar aquí tiene que pasar por la justicia, claro. una serie de demandas. Ujú, Este, y si no gana el partido de Morales, mm, se quedará en el exilio mm, y entonces tendremos que ver aquí
cómo, imagínense lo que le voy a hacer un adelanto muy personal. Si llega a perder Morales, el nuevo sistema político, que a mi juicio hay que crearlo porque entre las cosas que Morales rompió en el país, deshizo fue el sistema político anterior. Y por eso que las candidaturas son grupos que se han armado rápidamente. Hay que hacer un verdadero sistema político en Bolivia hacia el siglo XXI. Entonces, ahí yo creo que no deberíamos temer de que el MAS pueda estar no solamente como MAS, sino involucrado en un gobierno de unidad nacional. Porque la transición no es esta que estamos viviendo ahora. La verdadera transición viene con el gobierno que se elija. Claro. Que viene. Y este gobierno, a mi juicio, lo primero que tiene que hacer es tratar de convocar un gobierno de unidad nacional, incluidos los sectores del MAS que quieran participar. Claro. Pero un gobierno de unidad nacional que recomponga muchas cosas y que muestre otra perspectiva del país hacia adelante. Claro. Y en ese contexto, la provincia es en Santa Cruz, se concentran los ricos de alguna manera, es el norte, que parece que tampoco está muy dispuesto a tener una voluntad de acercamiento al sur, ¿no? También son muy reacios, ¿no? A tender la mano y ser solidarios con el sur, ¿no? ¿Cree que eso hay vía de resolverlo? Bueno, en el sur, tú decías el sur, en Bolivia, por eso Bolivia es un país de regiones. Sí. Cuando se terminó la colonia, lo que quedaban eran regiones en Bolivia bastante aisladas entre sí, pero que tenían en realidad su autogobierno. Entonces, en el sur estaba lo más fuerte porque estaba la mina de Potosí, que hoy no es un poder económico, pero lo era. Entonces, ahí estamos nosotros los tarigueños también que dábamos de comer a Potosí y los chuquisaqueños. Somos una especie de árbitros neutrales de otra posición más grave que hay en el país, que es entre Oriente y Occidente. O sea, donde la cabeza de Occidente es La Paz y la cabeza de Oriente es Santa Cruz. Entonces, ahora, esto se está dando por el desarrollo mismo del país. Recién hemos ido construyendo una infraestructura. En mi gobierno terminamos de asfaltar la única vía que une esas tres grandes ciudades, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y yo diría que sin esa carretera éramos como un país molusco, sin huesos, o sea, y con provincias separadas, aisladas. Todo eso se ha venido superando durante toda esta etapa de la democracia. Se ha construido mucha infraestructura. Y en el gobierno de Evo Morales también se construyó mucha infraestructura en ese sentido, aunque no muy buena por el tipo de empresas que participaron. Pero bueno, se construyó infraestructura. Entonces, Santa Cruz, ¿qué es Santa Cruz? Santa Cruz es por una parte, siempre para que se entienda en España, hay una actitud parecida a la que hay en Barcelona, en Cataluña, ¿verdad? Pero por otra parte, es distinto. En Venezuela le llamarían los llanos, en Colombia le llamarían los llanos. Sí. Aquí deberíamos haberlo llamado los llanos, los demás del Oriente, que es muy distinto a la zona andina. Culturalmente hay mucha diferencia en el modo de hablar y todo. Entonces, este es un elemento que está convergiendo en la política también. Hay la división del sector democrático, porque se ha dividido, menos mal que la mayor parte ha quedado en un lado y la menor en el otro, se ha dividido bajo la consigna de que ahora hace falta un presidente cruceño de Santa Cruz y no como Mesa, que es de La Paz. Entonces, eso es Santa Cruz. Y
Desde el punto de vista económico, es una verdadera locomotora en el país, eh, sobre todo de la agricultura moderna, está más o menos en el tema como lo está Paraguay, como lo está la Argentina, etcétera. Y digamos es donde menos es increíble, pero si algo mal hizo Evo es no construir una estructura económica propia. Resulta que, no vas a creer, 80% de los trabajadores bolivianos son informales. Esta es la principal acusación que yo tengo contra Evo. Si hombre ha estado 14 años con tanta plata, con tanta riqueza del gas, de los precios de los hidrocarburos, ¿y cómo no ha podido estructurar una economía donde se acabe el informalismo? Pero bueno, Santa Cruz es eso. Pero por otra parte, Santa Cruz es un crisol, porque allí, como hay trabajo, hay movimiento, van llegando bolivianos de todas partes, y te digo que en unos 20 o 30 años el boliviano será el boliviano, el modelo cruceño del boliviano será el que se imponga, porque ahora somos muy diversos. Tú me dices cómo es el boliviano, yo no te podría contestar. Pregúntame cómo es el tarijeño, como soy yo, te contesto. O cómo es el cruceño, o cómo es el paseño. Pero boliviano, espérate un poco, ¿cómo es? Pero se está construyendo en Santa Cruz. Ahí están llegando de todas las regiones del país y se está dando una amalgama. Por eso es un fenómeno apasionante, muy interesante, y no creo que vaya a ocurrir grandes cosas, porque también hay una élite cruceña, claro, que mueve un poco desde el comité cívico, pero seguramente que el 70% de los habitantes de Santa Cruz son del interior del país, o sea, no son cruceños. Curioso. O sea, no es el primer pitazo que puedan sonar las cosas, ¿no es cierto? Sí, el candidato que ha salido, usted ha hablado de cómo están divididos, ¿no? En los conservadores, ¿no? Mesa y el macho Camacho, ¿no? Y Camacho es otro candidato. ¿Cómo explica que el discurso de Camacho, que es muy radical, que puede ser un Trump boliviano, cale en Santa Cruz especialmente? ¿Por qué ese discurso que es muy evangelista? Bueno, yo veo a Trump, pero no sé si el paralelismo es adecuado. Es un personaje muy joven, lo cual está bien, pero, pero con una vida personal muy desordenada. O sea, para la política se vuelve católico y evangelista y con rosario, con la Biblia, pero para su vida personal no tanto. O sea, es un personaje que se encuentra en todas partes del mundo, además, no es una cosa que... entonces, lo que sí él se enganchó en el comiteísmo cívico. El comité cívico, sobre todo en Santa Cruz, es fuerte porque en la etapa militar, como no había parlamento, congreso, se armó este comiteísmo cívico que era el que ante los militares hacía el papel de un congreso, de un parlamento. Los tiene mucho respeto en Santa Cruz. Y convocado por el comité cívico apareció Camacho, que era presidente del comité cívico. Sí. Y es allí donde en 21 días pudo echar discursos incendiarios, tuvo una actuación verdaderamente que había que analizarla, pero que logró un liderato evidente, que logró un liderato en Santa Cruz, y al ver que por otra parte surgía otra candidatura donde la cabeza era un hombre de la paz, porque Mesa es de la paz. Entonces empezó a surgir el criterio de decir, no, el voto tiene que ser cruceño, el voto tiene que ser cruceño, el presidente tiene que ser de Santa Cruz. Y entró una nueva polarización en ese sentido. Ahí salimos los sureños diciendo, bueno, en el sur, los 3 departamentos del sur, Potosí, Chuquisaca y Tarija, estamos homogéneos según las encuestas en cuanto al tipo de nuestro voto.
Entonces, eventualmente tengamos que jugar un rol de concertación hacia el futuro. Sí, sería interesante. Y también, ¿cómo podemos explicar a los españoles que después de todos los años que ha estado Evo en el poder y como usted bien ha descrito, cómo poco a poco intentaba controlar, no solo, o sea, dinamitar la separación de poderes, la economía no iba tan bien para todos como se suponía? ¿Por qué sigue teniendo su partido más de un 35% de apoyo, un 40% incluso? ¿Por qué hay tanta gente en Bolivia que todavía sigue respaldando esa opción? Bueno, yo creo que es normal. O sea, la situación económica del país no es ninguna tragedia. Eh, si algo hizo Evo Morales fue derrochar el dinero en una cantidad que le llaman populistas, pero no dejó de ser neoliberal con este Arce, su candidato que fue su ministro de Economía todo el tiempo. Se preocupó muy bien de que no haya hiperinflación, de que no haya déficit, de que haya paridad monetaria, de que no crezca mucho la deuda externa, etc. O sea que el país, a pesar de que la pandemia, en fin, va a sufrir problemas como América Latina, sin embargo, no es que sea una economía que esté en una situación particularmente calamitosa, no. Yo creo que mucha gente va a votar por Evo porque, por quién es él, porque hay una mayoría en Bolivia que no es india. Bolivia no es el país más indio, como escuché o leí ahí en el país. El país más indio de este continente es México, y el otro es Ecuador, y el otro es Guatemala. Bolivia tiene sectores indios, pero ya muy pocos que viven en comunidad como tal. Pero lo que existe es distintos tipos de mestizaje. Hay un mestizaje aindiado y hay un mestizaje blanco. Entonces, sobre esta base se quiere jugar todavía. Y para contar una experiencia, yo vivo aquí en el campo y un campesino de acá, la vez pasada ya, me dice, cuando yo estaba de presidente, me dice, presidente, me mira en los ojos y me dice, de verdad que yo me parezco más a Evo Morales que a usted. O sea, interesante. Sí. Interesante me pareció. Yo le dije, tienes razón, pero ven, te voy a explicar por qué me parece que pasa todo eso. Entonces, yo creo que el tema económico hay posibilidades de llevar un manejo bueno dentro de las limitaciones de la pandemia y se va a mantener la tendencia esta de que el mestizaje blanco va a votar en una dirección y el mestizaje aindiado va a votar por otra dirección. Por ejemplo, Evo Morales no es indio, tiene la cara de indio, pero él no sabe ningún idioma, su idioma materno es el castellano. Sí. No sabe ningún idioma regional o ningún idioma indio. O sea, esto expresa muy bien lo que quiere decir indio en Bolivia en este momento. Sí, sí. Y eso es cierto. Y cree que, o sea, y García Linera, a mí lo que me extraña es que, ¿por qué García Linera, que fue vicepresidente, por qué no ha sido candidato? García Linera, ¿por qué no ha sido candidato del MAS? No, porque se lo comían. García Linera es un hombre muy odiado en Bolivia. Sí. O sea, y aparece como un paracaidista dentro del partido de Evo. Y justamente se lo ubica como parte de esa cúpula mestiza blanca que fue la que gobernó en realidad en nombre de los indios estos 14 años. Entonces no es una persona que pueda traer el voto. O sea, yo creo que los hombres que eligió Evo son buenos. Es una buena candidatura la que puso
para el MAS. Ujú. Una buena candidatura, yo conozco a los dos candidatos. Sí. ¿Y usted cómo cree, cuál es su previsión? ¿Qué es lo que pasará? ¿Habrá una segunda vuelta? ¿Cree que van a reconocer los resultados? Todo da a entender de que vamos a una segunda vuelta. Ujú. Sí, Todo da a entender que vamos a una segunda vuelta, lo cual quiere decir de que entonces las divisiones de los sectores democráticos ya han de poder unirse en una segunda vuelta. ujú. O sea, en el primero, probablemente Evo Morales, digo, sus candidatos puedan ganar por muy poquitos puntos, de tal manera que haya obligación de una segunda vuelta, ¿no? Ujú. Esto Sí, es lo que me parece. sí. Pero ustedes, Porque sabe una cosa, sí. hay un 17%, Ana, Uf, de, sí, de, de gente que no dice por quién va a votar, sí. que no tiene candidato. Mm. Uf, muy 17%. alto. El masista normalmente con el triunfalismo de 14 años de gobierno y con decir que van primeros, es el que inmediatamente dice que va a votar por el MAS. Claro. O sea que esos abstencionistas más probablemente sean votos que no sean del MAS, Ujú. pero que no saben por quién votar en el otro lado. Ah, sí. Ujú. ¿Y Camacho apoyará a Mesa después? ¿Usted cree que sí, que se unirá a Mesa? De apoyar a Mesa, me dice. Sí. En segunda vuelta, digo, Camacho. No, claro, claro, claro. Sí. Es decir, la segunda vuelta no tiene otro nombre No, que claro. Mesa. Sí. No tiene otro nombre que Mesa. ¿Y Mesa, a usted ve a Mesa como... Ahora Mesa, perdona, Sí. Mesa no es en sí mismo una persona atractiva. Ujú. Entonces resulta que, y eso le debe molestar a él, pero la verdad hay que decirla, eh, el voto se vuelca a él más con el voto contra Evo del que beneficia Claro, a Mesa. claro. Sí, sí. Sí, pero Por usted la le ve... pobreza, Sí, hay una pobreza de candidatos finalmente en esta elección. sí. Casi el más Por carismático. ejemplo, por ahí ve una pregunta que si, ¿por qué no participaba yo? O qué sé yo. Sí, Es que entre las cosas que hizo Evo Morales para destruir el sistema político, eliminó la personalidad jurídica de mi partido. ya. Ujú, La eliminó ujú, y no la pude recuperar a los 14 años. ujú, Entonces voy a estar obligado a fundar otro partido. Voy a ujú, ser de los fundadores con una cantidad de gente nuestra que ha quedado, que está participando en todos lados, porque yo les dije, si no podemos nosotros, participen allá donde crean ustedes y ujú, después ya nos encontramos a la vuelta del camino. ujú, Pero esa es la razón por la que no pude participar yo, ni tampoco Rodrigo, el alcalde, ujú, que podía haber sido un gran candidato en este momento, ujú, eh, por falta de esta personalidad jurídica, ¿no? ujú. Y entonces se integran, ¿en qué partido está integrado su hijo? En el de Mesa. Eh, Él está integrado en un partido local Mm. que se llama Primero la Gente. Ah, vale. Ujú. Con Mesa le ha dicho. Sí. No, no, ¿Cómo? no, no, sí, me ha contestado bien, sí. Sí, 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 Es está, eso. sí, me ha O contestado sea, el partido de su hijo, sí, está bien. primero la gente que ha logrado hacerlo localmente y probablemente si las cosas salen bien, eso se volverá un partido nacional, porque hay que hacerlo. En Bolivia tenemos que tener unos 2 o 3 partidos, 4, que Mm, sean partidos serios, mm, institucionalizados, democráticos, para que verdaderamente funcione el país, ¿no? ujú. Y usted ve a Mesa como un posible, o sea, como este hombre que puede buscar puentes, que puede ser un hombre de transición, que puede integrar al MAS? Yo, Sí, ¿cree que Mesa puede hacer ese claro que papel? sí, claro que sí, yo puedo jugar ese rol y por eso he sido muy prudente en toda esta etapa electoral, como un poco guardándome para si sirvo de algo, serviré para calmar al país y para tratar de tender lazos Mm, de un lado a otro. ujú. Sí, sí, yo tomo, a mí mismo me tomo con ese rol.
claro. Creo, ojalá lo pueda cumplir, ¿no? Pero Sí, y si Mesa gana, ¿le ve a Mesa con posibilidades de ser un hombre que tienda la mano al MAS? ¿Cree que es conciliador, Mesa? yo creo que odio no hay, Ya. Mm, odio no hay. ujú, Entonces, si Mesa se comprende que si gana tiene que hacer un gran gobierno de unidad nacional en la transición, tendría que estirar una mano hacia el lado de Evo Morales y del MAS. ujú, Ahora, la pregunta al revés es la que interesa. mm, Que si gana el MAS, mm, ¿le habrá servido todo lo que le ha ocurrido como una reflexión mm, para darse cuenta que tiene que abrirse mm, a otros sectores, claro. a otros partidos? Ujú, De todas maneras, ya está claro que no va a tener mayoría absoluta en el Congreso, que era su gran llave. sí. Su gran llave era tener la mayoría absoluta en el Congreso y con eso movía a los jueces, movía a todo el mundo, Mm, al ejército, en fin, al que fuera, ujú, con esa mayoría. Eso ya no va a existir. claro. Ya está previsto de que no hay mayoría absoluta en el Congreso. Mm, Ya que si es que gana el MAS, no va a manejar el país mm, con una mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? sí, sí, eso sí es verdad. Pero hay otra posibilidad, y es que, ¿y si Camacho es la persona, y si es Camacho el que tiene más votos dentro del otro grupo y es el que tiene que enfrentar en segunda vuelta a Arce? Si es Camacho el candidato, sería muy polarizado, ¿no? Claro, pero bueno, el que tiene que enfrentar en la segunda vuelta es Mesa. Sí, pero digo, ¿no hay posibilidad de que Camacho saque más votos que Mesa? ¿Cree que No, no? no, ninguna. Vale, vale, No, vale. ninguna, ninguna. Una cuestión sobre España y Podemos, porque usted no lo ha nombrado, pero son dirigentes de Podemos los que han estado en Bolivia. ¿Qué imagen tiene Podemos en Bolivia? ¿Cuál es la huella que ha dejado Podemos? Bueno, se los conoce como amigos de Evo, Ya. Ujú, que además han estado aquí muchas veces, ujú, sí. incluso en la zona de la producción de cocaína, en Ujú, el Chapare, ujú, ¿verdad? Y que han inspirado muchos temas de lo que fue el intento de hacer, que les fracasó en mucho en Bolivia, digamos, asesorados por gente de Podemos. ujú, Eh, ahora, justo un poco antes de hablar contigo, he visto ahí en una televisión por Zoom, por Zoom, en fin, un programa eh, a un señor que hablaba en nombre de Podemos, que había llegado a Bolivia como observador y ujú, decía que ya llegaba más gente de Podemos y decía en este país donde hay un gobierno de facto, donde ha habido un golpe de Estado ujú. y cuyo presidente es Evo Morales está en Buenos Aires. Mire el tipo de observador que lo manda Podemos. Ya, sí, sí. O sea, todo el mundo con la boca abierta Ujú, porque si algo ocurrió, si no quiere ser claro, si algo ocurrió es que Evo se escapó. ujú. Sí, Y alguien tendrá que escribir una novela sobre el famoso avión mexicano sí, que de repente aparece en la pista del trópico de producción de cocaína sí. del país, donde lo espera muy tranquilo sin que nadie le moleste Evo Morales y se sube al avión y vuelven, no pasan por Perú porque Perú ya sabía que venía Morales y no quiere comprometerse, Sí. tienen que ir a recargar a Paraguay. Pero en realidad Evo va a pasar a la historia como un presidente huido. Mm, Nadie lo echó. mm, sí. ¿Cree que haría un bien al país si Evo Morales se queda al margen y se queda en el exilio? ¿Cree que debería reflexionar y hacer eso? Bueno, él durante 14 años mantuvo mucha gente en el exilio. Mm, Se cuenta que Evo tenía 1.500 exiliados. mm, Entonces,
vaya, tendría que negociarse una situación de Evo si es que perdiera o si ganara, porque hay problemas con la justicia, aunque todavía la justicia actual era la que implantó él. Ujú, Pero hay muchos problemas pendientes. claro. Ujú. Y vuelvo al principio para terminar de la conversación. Usted decía que estaba preocupado por la situación. Bueno, la pandemia, ¿cómo ha afectado a Bolivia, por un lado? Y luego si esa preocupación tiene que ver con que no está convencido de que haya más paz cuando se sepan los resultados de las elecciones, ¿no? Bueno, afectó porque de hecho tuvimos que postergar 2 o 3 veces las elecciones por el problema de la pandemia. Sí. Y ya se estaba viendo en ello una especie de maniobra y de parte del actual gobierno, e incluso se entusiasmó tanto la señora Áñez que se largó de candidata también, pero tuvo que retirarse. Era por la prolongación esta de la pandemia y que llevaba más tiempo. Fue elegida para en 3 meses de hacer elecciones y ya va a llevar un año en esto. Sí. Lleva un año y va a pasar un poco más todavía. Entonces, la pandemia afectó las fechas, pero yo diría que sirvió para que la gente piense más. Yo creo que si hubiesen querido atorar al pueblo boliviano diciéndole después de 3 meses de haberse ido Evo, vote de nuevo, creo que hubiera sido muy precipitado. Sí. Yo creo que ha sido una etapa de mayor reflexión para el pueblo boliviano en su conjunto, para tomarle peso a la situación que estamos viviendo, ¿no? Y está preocupado porque los resultados de las elecciones den lugar a esa polarización sea mayor, haya violencia. ¿Tiene preocupación por la salida que pueda tener las elecciones? Claro, hay preocupación porque hay grupos fanatizados en el lado de Evo Morales que están saliendo a bloquear caminos. Entonces ahí no queda otra que salga la policía o salga el ejército a desbloquear. Y entonces ahí vienen pues los heridos, los muertos, etc. El ejército creo que se ha portado en este momento de una manera ejemplar. Porque lo que pasó en Bolivia fue absolutamente nuevo en América Latina. No era el típico golpe de Estado en que de repente un día de eso, una noche, salen los tanques a las calles y se proclama un nuevo militar en el gobierno. No fue así. El alto mando, siguiendo su propio reglamento, su propia ley orgánica, en que en su artículo 26 dice: el alto mando tendrá que estar permanentemente siguiendo con cuidado y detalle la situación nacional e internacional. Y si ve algo muy delicado que pueda convertirse en incontrolable, debe sugerir, dice la palabra, a su nivel superior. Ahora, el nivel superior del alto mando es el presidente como capitán general. Entonces, en realidad eso hicieron. Fueron ellos decentemente a buscar hablar con el presidente, a decirle: presidente, la situación es de esta naturaleza, que la única solución, sugerimos que usted se vaya. Claro. ¿Verdad? Pero el presidente todavía tenía en ese momento la posibilidad de destituirlos a ese alto mando y elegir otro alto mando. Pero no lo hizo porque se dio cuenta que era verdadera la situación. Y era lo que se llamó la revolución de las pititas, de las pitas, de los piolines, que el país entero, las calles, sobre todo urbanas, se bloquearon durante 21 días exigiendo o sea, que las cosas cambien, pues. Y esto yo creo que es la aparición profunda y va a tener repercusiones, va a haber. En esos bloqueos la mujer era la principal agitadora.
Sí, La las mujer, mujeres. las madres, hijas, abuelas, etcétera, eran las que se ponían en una calle, en una avenida, y ahí empezaban a servir refrescos, en plena avenida, a, a darle, en fin, al barrio cosas que le gustaría tener, su vinito también, Sí. y qué sé yo. Eso ha pasado en Bielorrusia también, el papel de las mujeres. Que en las... Eso es un fenómeno que nadie le está dando, Mm, pero es decir, en la historia de Bolivia es la primera vez que la mujer está tan presente en la situación de dilucidar mm, una situación nacional. Es la mm, primera vez, ¿no? ujú, Y yo creo que se ha de notar también en las candidaturas. ujú. Pero Se no ha de se notar en las nota, ¿no? De momento no. pero ya no son candidaturas, no te digo sobre la capacidad de los candidatos, Mm, pero ya fueron candidaturas que se han impuesto mm, a los jefes, que no mm, fueron candidaturas conquistadas, ganadas, ujú, para ser candidata a diputado, a senador, etc. mm, ujú, Ahora, la calidad, como ya veremos qué calidad, pero la mujer tiene muchas cualidades, pues y tú lo sabes. ujú, Eh, Entonces, yo creo que rápidamente se han de acomodar a mm, cualquier situación que venga, tendrá ujú, la capacidad de ser buenos parlamentarios. Eso te digo en general, tanto mm, en el lado de Mesa, pero, o en el lado de Evo, pero sobre todo en el de Mesa y mm, otro, Camacho, la mujer un rol central. ujú. Pues muy interesante. Y por último, la relación con el gobierno actual español, ¿cómo es? ¿Está muy mediatizada por la presencia de Podemos o cómo la ve usted? Ante algunos sectores está muy mediatizada Mm, por Podemos. Y mm, por una cosa que el presidente Sánchez no supo explicar. ¿Por qué? Hizo una visita a Chile y fuera de cualquier programa se apareció en la zona cocalera de Bolivia, de visita a Bolivia, justo en la producción de coca, de la cocaína que va a España. ujú, ¿Qué te parece? Como mm, simbolismo y como cosa, los bolivianos nos quedamos, primero que no había sido muy comunicada la visita de Sánchez. mm, Iba a Chile Sánchez. ujú, Y al volver Evo lo recibe en ese lugar y de ahí continúa viaje. mm, Entonces queda indudablemente una imagen de esta naturaleza, pero de ninguna manera hostil a España, de ninguna manera hostil a España. Eh, yo creo que ahora mismo que ha pasado, digamos, las celebraciones del Día de la Raza, el 12, sí, que sí, se le llamaba, o sí, de la hispanidad. Mm, Cristóbal Colón, etcétera, en Bolivia, no hubo ningún ya. escandalete como hubo en otros lugares, ¿no? Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, presidente. Ha sido un placer. Así que Bueno, placer ha sido también para mí, sí, eh, pero espero que haya quedado claro, ¿no? ¿Qué es lo que me sí, interesa? ¿De cuál es sí. la situación que vive el país en este momento?